Lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha claridad. Los católicos hemos cometido un error al dejarnos robar el nombre cristiano. Les voy a explicar por qué. Hoy la primera lectura de este día, Hechos 11 del 19 al 26, nos dice un dato de suma importancia y que no debemos olvidarlo. Hechos capítulo 11 del versículo 19 al 26. En concreto el versículo 26 dice así: Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Entendamos el texto. El libro es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra los hechos después de la muerte y resurrección de Jesús. Este libro fue escrito alrededor del año 64, es decir, apenas habían pasado 30 años desde la muerte de Jesús, y ahí por primera vez en la ciudad de Antioquía se les llama cristianos a los discípulos. Esto es de suma importancia porque esos discípulos fueron los que vivieron con Jesús. Esos discípulos fueron los que recibieron el encargo en Mateo 28: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es decir, que la iglesia ya existía desde ese entonces. Primer dato. Segundo, es decir, que la Biblia ya existía desde ese entonces. Y más antes aún. Pues bien, esto es muy importante y repito, con mucho respeto pero con mucha claridad. El nombre propio de los hermanos separados no es cristianos, sino protestantes. Los protestantes surgen en el año 1517 en adelante, cuando Martín Lutero, un sacerdote agustino católico, se separa de la iglesia, protesta contra la iglesia. De ahí viene el nombre protestante, que Martín Lutero, su fundador, protesta contra la iglesia. Es decir, los protestantes nacieron en el siglo XV, con el cisma, como ya lo he dicho, de Martín Lutero. Mientras que el nombre cristiano, la primera vez que se utilizó fue en el año 64, aproximadamente, allá en la ciudad de Antioquía. La pregunta que ningún protestante le podrá responder es esta: mencióneme un autor protestante del siglo I, del siglo II, del siglo III. No se le va a poder responder ningún protestante. O lo mismo, mencióneme un libro, una obra de un protestante de los primeros siglos. Ningún protestante le sabrá responder esto por la simple razón de que no existían. No nos dejemos robar el nombre cristiano. Es la identidad de la Iglesia católica. Católica viene del griego católicos, que significa universal. El nombre católico deriva de la misión que reciben estos discípulos. Vayan por todo el mundo. Eso significa universal, eso significa católico. Vayan por todo el mundo. Y a estos discípulos que reciben esa misión de ir por todo el mundo, ya desde el año 64 les llaman cristianos. Es decir, nuestro nombre es cristiano y nuestro apellido católico. No nos dejemos robar el nombre. Y no tengas miedo de llamarle a un hermano separado, hermano protestante. Con mucho respeto, ese es el nombre propio. El nombre de estos discípulos es cristiano católico por la misión. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Sam.